El anarquismo individualista o anarcoindividualismo es una rama del anarquismo con un particular énfasis en la autonomía del individuo y su voluntad sobre determinantes externos como grupos, sociedad, tradiciones y sistemas ideológicos. Tiende a preferir la propiedad privada y el concepto de libertad negativa, en contraste contra otros anarquismos de tendencias socialistas que apoyan la propiedad colectiva y el concepto de libertad positiva. El anarcoindividualismo ha influido en la mayoría de las escuelas del pensamiento anarquista y ha contribuido a gran parte del discurso anarquista a lo largo de la historia. Es por esto que en este video revisaremos a fondo la filosofía anarcoindividualista y sus principales exponentes. Sin más que decir, empecemos. Antes de presentar los principales exponentes de la filosofía anarcoindividualista, es necesario tener en cuenta dos puntos importantes. El primero de ellos es que el anarcoindividualismo, a diferencia de otras escuelas de pensamiento anarquistas, no es una filosofía unificada y sistematizada, es decir, existen diferencias de pensamiento entre los distintos exponentes del anarcoindividualismo. El segundo punto es que el anarcoindividualismo a lo largo de su historia ha convivido con otras escuelas de pensamiento anarquistas, como el anarquismo filosófico de William Godwin, el anarquismo egoísta de Max Stirner, el anarquismo primitivista de Henry David Thoreau y el anarquismo proudhoniano o mutualismo de Pierre-Joseph Proudhon. Por lo tanto, pueden existir autores que pertenezcan a más de una escuela de pensamiento anarquista, o que combinen en mayor o menor medida aspectos de otras escuelas anarquistas con el anarcoindividualismo. Un ejemplo de esto es que los anarcoindividualistas europeos, a diferencia de los anarcoindividualistas estadounidenses, adherían más al pensamiento anarcoegoísta de Max Stirner y chocaban con la idea de la ley natural para justificar sus posturas, algo que acérrimamente defendían los anarcoindividualistas estadounidenses. Josiah Warren fue un filósofo, inventor, músico y escritor estadounidense. Es catalogado por muchos historiadores como el primer anarquista de la historia, aunque Warren nunca usó el término anarquismo, por ser un pensador y activista anterior a Pierre-Joseph Proudhon. Warren llamó a sus ideas en distintos momentos comercio equitativo o conservadurismo americano. También fue creador del primer periódico considerado anarquista llamado The Peaceful Revolutionist, el revolucionario pacifista, que fue editado durante 1833. Para su elaboración, Warren tuvo que construir su propia imprenta desde cero, crear su propia tipografía y fabricar sus propias planchas de impresión. Warren nació en Boston, Massachusetts en 1798, desde joven desarrolló un gran talento para la música y las artes, lo que lo llevaría a convertirse en un miembro de la banda oficial de la ciudad de Boston a una edad muy temprana. En 1819 Warren se casó con Caroline Cowan y luego se trasladó a Cincinnati, Ohio, donde trabajó como profesor de música y director de orquesta. El matrimonio tendría 2 hijos. También en estos años en Cincinnati, Warren inventaría una lámpara de sebo, y posteriormente se dedicaría a la fabricación de su invento durante varios años. En 1825, Warren, que en ese momento tenía inclinación hacia el socialismo y se había interesado por las ideas de Etienne Cabet y su socialismo icariano, empezó a escuchar sobre el proyecto social de Robert Owen y comenzó a hablar con otros intelectuales de Cincinnati sobre la posibilidad de fundar una colonia comunista similar a la de Robert Owen. Pero las discusiones para formar dicha comunidad no prosperaron, ya que no se pudo llegar a un acuerdo sobre la forma y los objetivos de su comunidad propuesta. Es entonces que Warren decidió vender su fábrica de lámparas y empacar con su joven familia rumbo a Indiana. Warren viajó en lancha desde Cincinnati, llegando a New Harmony a principios de mayo de 1825. En 1827, después del fracaso de la comunidad owenita, había regresado a Cincinnati, convencido de que la individualización completa de intereses era necesaria para la cooperación humana. Warren posteriormente fundaría comunidades anarquistas con relativo éxito, esta vez con principios más individualistas, aunque hay que mencionar que Warren todavía tenía aspectos socialistas en su pensamiento, ya que él creía erróneamente en la teoría del valor trabajo, de la cual él sacó varias decisiones éticas y prácticas imperfectas, aunque esto no tiene que manchar el resto de las deducciones filosóficas de Warren. La filosofía individualista de Warren surgió en esencia de su experiencia al presenciar en persona el fracaso de New Harmony de Owen. De ello, escribió: parecía que la diferencia de opinión, gustos y propósitos aumentaba justamente en proporción a la demanda de conformidad. De esta manera se gastaron 2 años, al final de los cuales, creo que no más de 3 personas tuvieron la menor esperanza de éxito.
La mayoría de los experimentadores se fueron desesperados por todas las reformas, y la perduración se sintió confirmada. Habíamos probado todas las formas concebibles de organización y gobierno. Teníamos un mundo en miniatura. Habíamos promulgado la Revolución Francesa una vez más, con corazones desesperados en lugar de cadáveres como resultado. Parecía que era la propia ley inherente de la diversidad de la naturaleza lo que nos había conquistado. Nuestros intereses unidos estaban directamente en guerra con las individualidades de las personas y el instinto de autoconservación. Según Warren, no debería haber absolutamente ninguna comunidad de propiedad. Toda propiedad debería individualizarse, y aquellos que defendían cualquier tipo de comunismo con propiedades, intereses y responsabilidades conectados estaban condenados al fracaso, debido a la individualidad de las personas involucradas en tal experimento. Como Pierre-Joseph Proudhon, Warren eligió el camino del anarquismo y el individualismo. Benjamin Tucker dedicó su colección de ensayos, en lugar de un libro, a la memoria de Warren, después de su muerte el 14 de abril de 1874. Mi amigo y maestro, cuyas enseñanzas fueron mi primera fuente de luz. Tucker le da crédito a Warren por ser el primer hombre en exponer y formular la doctrina ahora conocida como anarquismo. John Stuart Mill dijo la filosofía de Warren, aunque es una semejanza superficial con algunos de los proyectos de los socialistas, es diametralmente opuesta a ellos en principio, ya que no reconoce autoridad alguna en la sociedad, sobre el individuo, excepto para imponer la misma libertad de desarrollo para todos los individuos. El principio de Warren de la soberanía del individuo fue retomado más tarde por Mill y Herbert Spencer. Lysander Spooner fue un filósofo, jurista, empresario, justnaturalista y escritor estadounidense. Spooner nació en una granja en Atoll, Massachusetts el 19 de enero de 1808, siendo el segundo de 9 hermanos. Los escritos de Spooner incluyen libros como La inconstitucionalidad de la esclavitud, que fue un famoso libro entre los abolicionistas de la esclavitud. Spooner también es conocido por competir con la oficina de correos con su American Letter Mail Company. Sin embargo, fue cerrada luego de problemas legales con el gobierno federal. El activismo de Spooner comenzó con su carrera como abogado en Massachusetts. Spooner había estudiado derecho con los prominentes abogados, políticos y abolicionistas de la esclavitud John Davis, más tarde gobernador de Massachusetts, y el senador estatal Charles Allen. Después de una carrera legal decepcionante y una carrera fallida en la especulación inmobiliaria en Ohio, Spooner regresó a la granja de su padre en 1840. Como defensor del trabajo por cuenta propia y oponente de las regulaciones gubernamentales de los negocios, Spooner inició su propio negocio llamado American Letter Mail Company, compañía americana de correo de cartas, que competiría con la oficina de correos estatal, cuyas tarifas eran notoriamente altas en la década de 1840. Su compañía, fundada en 1844, ya tenía en poco tiempo oficinas en las principales ciudades de Estados Unidos, como Baltimore, Filadelfia y Nueva York. Este fue un desafío al monopolio legal de la oficina de correos estatal. Spooner publicó un folleto titulado La inconstitucionalidad de las leyes del Congreso, que prohíben las empresas de correos privados. Aunque Spooner finalmente había tenido éxito comercial con su empresa de correo, las impugnaciones legales por parte del gobierno acabaron por agotar sus recursos financieros. Una ley promulgada en 1851 que fortaleció el monopolio del gobierno federal sobre las cartas lo puso finalmente en quiebra. Spooner alcanzó su perfil más alto como figura en el movimiento abolicionista. Su libro La inconstitucionalidad de la esclavitud, publicado en 1845, contribuyó a una controversia entre los abolicionistas sobre si la Constitución de los Estados Unidos apoyaba o permitía la institución de la esclavitud. Utilizó un sistema de argumentos legales y de derecho natural para mostrar que las cláusulas que generalmente se interpretan como apoyo o justificación a la esclavitud no la respaldaban y que varias cláusulas de la Constitución prohibían a los estados establecer la esclavitud. Spooner también conspiró con John Brown, el guerrillero liberal abolicionista, para promover una insurrección total de esclavos en el sur. Aunque había abogado por el uso de la violencia para abolir la esclavitud, Spooner condenaba la guerra civil estadounidense ya que argumentaba que el objetivo de los estados del norte no era erradicar la esclavitud en los estados del sur, sino preservar la unión por la fuerza. Aunque Spooner era enemigo de los estados esclavistas del sur, reconoció que los estados confederados tenían todo derecho a la secesión. Obviamente las conclusiones de Spooner lo hicieron sumamente impopular entre los gobiernos del norte y del sur.
Spooner continuó escribiendo y publicando libros durante las décadas posteriores, produciendo obras como su ensayo La ley natural o La ciencia de la justicia. En su libro Juicio por jurado, Spooner se asoció con la revista anarquista individualista estadounidense de Benjamin Tucker Liberty, que publicó todos sus trabajos posteriores en formato de serie y para el que escribió varias columnas editoriales sobre la actualidad. Spooner murió el 14 de mayo de 1887 a la edad de 79 años en Boston, Massachusetts. Tucker organizó su funeral y escribió un obituario amoroso que apareció en Liberty el 28 de mayo. Benjamin Tucker fue un filósofo, traductor, editor y escritor estadounidense. Es conocido por ser el fundador del periódico anarquista individualista llamado Liberty. Tucker tuvo notables inspiraciones en varios autores como Adam Smith, David Ricardo, Thomas Jefferson, Josiah Warren, y Pierre Joseph Proudhon. Más adelante en su vida, Tucker adhirió a la filosofía anarquista egoísta de Max Stirner. Tucker nació el 17 de abril de 1854 en Dartmouth, Massachusetts. Su primer trabajo realizado en 1876 fue la traducción del libro de Pierre Joseph Proudhon ¿Qué es la propiedad? Desde agosto de 1881 hasta abril de 1908, Tucker publicó el periódico Liberty, ampliamente considerado como el mejor periódico anarquista individualista de la historia. El periódico fue fundamental para desarrollar y formalizar la filosofía anarquista individualista mediante la publicación de ensayos y sirviendo como formato de debate. En su cabecera se incluye una cita de Proudhon que dice que la libertad no es la hija, sino la madre del orden. Las primeras asociaciones de Tucker fueron con los anarcocomunistas, contribuyendo a publicaciones ya a la edad de 20 años. Tucker primero favoreció una filosofía de los derechos naturales en la que un individuo tenía derecho a poseer los frutos de su trabajo, pero luego la abandonó en favor del anarquismo egoísta, influenciado por Max Stirner. Al adoptar la filosofía de Max Stirner en 1886, Tucker rechazó los derechos naturales que durante mucho tiempo se habían considerado la base del anarquismo individualista. Este rechazo galvanizó al movimiento en debates feroces, con los defensores de los derechos naturales acusando a los egoístas de destruir el anarquismo individualista mismo. El conflicto fue tan amargo que varios defensores de los derechos naturales se retiraron de las páginas de Liberty en protesta a pesar de que, hasta ahora habían estado entre sus colaboradores frecuentes. A partir de entonces, Liberty defendió el egoísmo, aunque su contenido general no cambió significativamente. Tucker trasladó Liberty de Boston a Nueva York en 1892, pero en 1908, un incendio destruyó el equipo de impresión sin seguro de Tucker y su reserva de libros y folletos. Después del nacimiento de su hija, Tucker cerró Liberty y se retiró con su familia a Francia. En 1939, Tucker murió en compañía de su familia en Mónaco. La contribución de Tucker al anarquismo individualista se debió tanto a sus publicaciones como a sus propios escritos. Tucker desaprobaba la propiedad del gobierno porque para él el control estatal era la forma de monopolio más completa y detestable, afirmando: el gobierno es un tirano que vive del robo y, por lo tanto, no tiene por qué dedicarse a ningún negocio. El gobierno no tiene las características de un hombre de negocios exitoso, es derrochador, descuidado, torpe y miope en extremo. Curiosamente, al igual que Gustave de Molinari, abogó por que la libertad y la propiedad sean defendidas por instituciones privadas. Oponiéndose al monopolio del Estado en la provisión de seguridad, abogó por un mercado libre de proveedores de defensa competidores, diciendo que la defensa es un servicio como cualquier otro servicio. Es trabajo útil y deseado y, por lo tanto, una mercancía económica, sujeto a la ley de oferta y demanda. Tucker también afirmó que el anarquismo no excluye prisiones, funcionarios, militares u otros símbolos de la fuerza. Simplemente exige que los hombres no invasores no sean víctimas de tal fuerza. El anarquismo no es el reino del amor, sino el reino de la justicia. Espero que este video te haya sido de utilidad para comprender la historia del anarcoindividualismo y la trayectoria de sus principales exponentes. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Gracias.